Ahora sí me toca a mí. Bienvenidos, pues otra vez nos encontramos en esta segunda charla, en este segundo encuentro, reflexionando y acercándonos más a esta persona de la Trinidad, como es el Espíritu Santo. Hoy, en esta noche, vamos a reflexionar sobre la presencia del Espíritu Santo, Señor, dador de vida, en la iglesia. Hemos escuchado, quizás algunas veces, que la iglesia es una realidad de la Trinidad. No es un grupo que ha nacido de gente buena, de gente que realmente haya decidido tener una idea, hacer un grupo. Por eso es fundamental que sepamos de dónde viene. Si es de la Trinidad, pues por tanto, la, la iglesia pues es santa, comparte esa vida de Dios. Todos sabemos que Cristo estableció las bases de lo que hoy llamamos o conocemos como la iglesia. Sin embargo, esta realidad comunitaria, la iglesia tiene y vive una presencia no percibida directamente, pero sí en sus obras y signos. Es el Espíritu Santo. O sea, es fundamental esto también para nuestra experiencia espiritual. Recordemos que llamamos esta semana Semana de Espiritualidad. Y la reflexión, la formación que nosotros podamos recibir es para ayudar a profundizar nuestra experiencia espiritual, para conocer aún más, como decía ayer, cuanto más conozco yo a Dios, las verdades de Dios, las verdades que la iglesia me comunica, mi experiencia espiritual será mucho más profunda, podríamos decir, de calidad, o sea, purificada, con una fe purificada. Y esto es necesario, porque si nosotros no tenemos una fe purificada, pues se meten tantas cosas, información que no es Dios. Incluso podemos llegar a tener de una fe llena de superstición, como creo que decía, bueno, una experiencia que tuve también, cuando, por ejemplo, para el tiempo de la Virgen del Carmen, que nosotros sí, se distribuyen los escapularios y se bendicen con agua bendita, ¿no? Bien. Recuerdo, pues sí, la iglesia llenísima, no era aquí, ¿verdad? Llenísima y una señora, y asperjo, bendiciendo los escapularios, y pues el agua no le cae a una señora. Y me dice, padre, a mí no me cayó agua. Y le digo yo, pero la bendición le llega. ¿Dónde está la fe? ¿Usted tiene fe? Sí tengo fe, pero écheme agua. Y también he dicho, hermanos, yo no soy brujo. Yo no, wow, una cosa mágica. No. Y también cuando bendigo un carro, me han pedido bendiciones de carro, y eso, casas y todo eso. Y les digo, el hecho de que se bendiga el carro no significa que van a tener ahí un campo de fuerza, una protección contra los accidentes. No. Y van a decir que si tienen un choque, van a decir, la bendición nos sirvió. No es válida la bendición que nos dio el Padre. Ese Padre no sirve. No. Es cierto, también sabemos perfectamente que podemos andar conduciendo bien, pero hay otra persona que no.
¿Qué queda? Está la irresponsabilidad de los hombres. Pero bien, la iglesia es santa porque viene de Dios. Y sabemos que Dios es santo. Comunica su santidad en los sacramentos. Ya mañana veremos dos sacramentos. Todos los sacramentos son importantísimos. Pero pues veremos un poco la relación del Espíritu Santo con dos sacramentos que son los que más practicamos. Por eso esta iglesia, que somos todos nosotros, pueblo de Dios, nace, sí, de la experiencia de Cristo que muere y resucita, la experiencia pascual. Pero también el Señor da el Espíritu Santo. Recuerden, bueno, ahora a veces me confundo si lo dije en la mañana, si lo dije aquí, pero hay una palabra, ya he explicado la palabra neumatología ayer. Bueno, gracias. Perfecto, entonces estamos ubicados, o estoy ubicado. La presencia neumatológica, es decir, la presencia del Espíritu, viene de la promesa hecha por Cristo a los apóstoles. La presencia del Espíritu Santo es fundamental, vital para la vida de la iglesia, pues es quien la va santificando. Esas iniciales de la Lumen Gentium número 4. Es Él quien la empuja hacia la misión. El Espíritu Santo está en los orígenes de la misma iglesia. Jesús envía a los discípulos y con ellos el Espíritu Santo. El impulso misionero de los apóstoles es un impulso neumatológico, es decir, del Espíritu Santo. Esto también es importante aclarar. Ustedes como iglesia, pueblo de Dios, es importante saber de dónde venimos nosotros. ¿Cuál es nuestro origen? El Señor Jesús fundó la iglesia. Bien, eso pues es importante saberlo, tener claro. El Señor no puso una mesa, reunió a los apóstoles, a la Santísima Virgen, las mujeres que andaban con Jesús, ya, y eso, y no hizo un acta. Dice, bueno, ahora fundo la iglesia. No, el Señor anunció el reino de Dios. El reino de Dios está cerca, conviértanse. Curó, perdonó, realizó signos de la presencia del reino de Dios. Llamó a los apóstoles y también podríamos decir ese grupo de mujeres que entre ellas nuestra Madre Santísima que andaba con Jesús. Entonces ya había una comunidad y otros discípulos. Había un grupo que seguía a Jesús. Pero recordar que era gente sencilla. Eran también pecadores, envidiosos, mentirosos, ladrones. Miren el origen nuestro. Claro, pero hay que aclarar que aquí la que nos salva es nuestra Madre Santísima, en ese sentido, en el grupo, ¿no? Pero bien, el Señor está como que establece las bases, pero es con la experiencia del Espíritu Santo en Pentecostés que la iglesia se hace pública. Los apóstoles tuvieron la fuerza, la valentía de anunciar a Cristo, al punto de dar la vida por su Señor, de ser mártires. Y esto es realmente fundamental saber que Cristo y el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que yo voy a estar subrayando esto? ¿Ya? Y que con que se lleven esa idea, para mí la semana espiritual habrá estado excelente. Ya, solo, o sea, Cristo y el Espíritu Santo. Y recuerden cómo los apóstoles, después de la muerte de Jesús, estaban con miedo. Y lo primero que el Señor da está el Espíritu. Reciban el Espíritu Santo. Ya la nueva humanidad se hace presente entre los apóstoles y da.
el Espíritu. Y es lo que empieza la promesa de Jesús a cumplirse. Mandaré el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya. Y esta es lo que reciben los apóstoles. Aquí está nuestro origen. ¿Ya? Cristo y el Espíritu. La iglesia que nace de la experiencia pascual del Señor y el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu, que fortalece a los apóstoles, que ilumina, que entienden la experiencia pascual de Cristo. Y ahí va nuestra iglesia. Así empieza. Por eso ayer les decía que el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla que es el libro del Espíritu Santo. Porque ahí empieza, pues está las primeras comunidades cristianas que están siendo guiadas por el Espíritu. El Espíritu Santo va conformando esa iglesia que viene desde la Trinidad y desde la eternidad, desde la mente de Dios, que Dios ha deseado esta iglesia, su pueblo de Dios. Y todo eso lo vemos también, claro, en el Antiguo Testamento, que viene siendo preparada hasta que llegue la plenitud de los tiempos con Cristo. Por eso, estar conscientes de nuestro origen. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿usted de dónde viene? ¿Cuál es su familia? Empezarán a decir, bueno, mis abuelos, y si se recuerdan, pues mis abuelos eran estos, mi papá, mi mamá, yo tuve solo mamá, qué sé yo, cosas así, de la familia. Bueno, cuenten de su familia eclesial. ¿De dónde viene usted? Que es parte de la Iglesia Católica. ¿Cuál es su origen? Eso es importante, estar ubicados, hablar de nuestra familia. Es realmente fundamental y es vital, porque si yo sé de dónde vengo, mi pueblo, este pueblo al cual yo pertenezco, viene de Dios. Y yo he recibido en el bautismo, desde el bautismo, un espíritu de hijo adoptivo. Quiere decir que mi origen es Dios. Ahí está, como iglesia, como hijo, que Dios Padre me ha tomado como hijo. ¿Qué significa esto? Pues parecerme a Dios. Todos sabemos, o sea, vemos nuestras caras. Si es que yo me parezco a mi papá o me parezco a mi mamá, esto, o a mis hermanos. Es ese vínculo que debemos saber que existe entre Dios y nosotros. La fecundidad del Espíritu, o sea, en este pueblo, en la iglesia es su misión. El Espíritu tiene parte de la misión del Espíritu Santo, es que la iglesia sea fecunda, comunicando, viviendo, testimoniando la verdad que se le ha dado. Recuerden ahora de qué verdad estoy hablando. ¿De qué verdad nos habla el Espíritu? Pues el Espíritu, al comunicar esa verdad, que es la verdad de Cristo, la verdad de Dios, esta verdad ha de ser fecunda, transmitiéndola el Espíritu Santo. Y repito la característica del Espíritu, que es silencioso, que no muchas veces no se siente. Se podrá sentir, depende de su voluntad. Pero no busquemos que, si yo quiero sentir el Espíritu Santo. No. Aquí lo importante es la fe. Veamos este ejemplo de nuestra Madre Santísima, que la iglesia, la misma iglesia, en su reflexión, ve a María como modelo de la iglesia. El modelo terminado. Ahí tenemos ese modelo. Hacia ese modelo hemos de aspirar, de ver.
mujer de fe, mujer de fe, mujer de comunidad. Para eso también, como nos dio Dios a María. Miren cómo Dios en su gran sabiduría nos pone ejemplos, modelos, para que nosotros podamos seguir adelante. Esta misión del Espíritu es para que se realice la revelación en nosotros y se manifieste en la comunicación de los dones, carismas, en los sacramentos, en la inhabitación, en los obispos, sacerdotes, catequistas, los hermanos que sirven en una parroquia, en todo el pueblo de Dios, en todos nosotros, para poder llevar a la madurez a todos y alcanzar la vida eterna. Aquí hay he dicho una palabra, inhabitación. ¿La han escuchado? Por favor, no se peleen en hablar. No empiecen a gritar, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver si alcanza un poquito el nivel del grupo de la mañana. Yo sé que aquí son muchísimos, son mucho más. Inhabitación, porque los del grupo de la mañana, así, rapidísimo contestaron. Hay una señora, sí, padre, es esto y esto. Yo sé que vienen de trabajar, vienen cansados, pero esto también que sirva de relax. ¿Qué significa eso de inhabitación? A ver, un valiente, una valiente. Ah. Fíjense que muchas veces exactamente entendemos lo contrario. Es la habitación, la presencia de la Trinidad en nosotros. No, no es lo contrario. Es exactamente, es habitado. Claro, por la palabra, por el prefijo in, entendemos que no está, porque in también significa interior, interioridad. Por eso hablamos de la presencia de la Trinidad en nosotros. Y eso nos ayuda el Espíritu Santo. Fíjense tantas cosas que hemos hablado del Espíritu, tantas cosas, y lo que nos falta, nos moriremos nosotros y todavía continuará la iglesia en su reflexión sobre la Trinidad. También hemos dicho que además de que el Espíritu Santo se esconde, que no se hace protagonista, que es protagonista, claro, también hay un silencio. El Espíritu Santo no es de mucha bulla. Y aquí tengo que aclarar un asunto porque en la mañana se me acercó una señora de la Renovación. Ya. También se manifiesta de esa forma. Y claro, pues, ¿quién inspira, quién suscita los grupos en la iglesia? Es el Espíritu, es Él. Y Él ha inspirado la renovación. De esa manera se manifiesta. Pero cuando yo digo que el Espíritu Santo es silencioso, sí, podemos entenderlo como ausencia de silencio, pero también como aquella persona de la Trinidad que no nos violenta. Porque, por ejemplo, sí, en la renovación carismática sí hay cantos, hay alabanzas, esto no. Bueno, bien, es otra manera que el Espíritu Santo actúa. Pero aquí lo que pretendo subrayar es que el protagonismo de Él, o el protagonismo lo deja al Señor. Pero sí estamos conscientes, o debemos estar conscientes, que Dios, que la Trinidad
es la responsable de nuestra salvación, de nuestra salvación. Y estar conscientes también que el Espíritu Santo se manifiesta de distintas maneras y que el Espíritu Santo no me va a violentar. Como dije ayer, no va a destruir mi persona. Al contrario, reconstruye. Lo que va a destruir es el pecado. Es el pecado. Y solo me adelanto para mañana, para conectar un poco lo de mañana. Por eso se habla en la confesión, cuando nos estamos confesando y el Padre nos da la absolución. En la absolución mencionamos el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Miren cómo el Espíritu Santo participa también del perdón de nuestros pecados, de esa liberación que nosotros experimentamos cuando nos confesamos. Ahí está presente. Por eso, ese silencio del Espíritu también nos tiene que ayudar a nosotros a que en nuestra oración, a que cuando yo hago la oración, mi oración personal, aprender a tener silencio interior. Por ejemplo, aquí estamos todos aquí. Hay silencio exterior. Qué rico. Silencio exterior. Pero tenemos silencio interior. ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? Muchas veces estamos preocupados y estamos aquí, bueno, ¿a qué hora me vine a meter aquí a oír a este padre? Vengo del trabajo, estoy cansado, cansada. ¿Qué podemos? ¿Qué? Y empezamos a pensar en tantas cosas, mientras estamos, o tal vez como cuando estamos en una reunión y la reunión está aburridísima, ¿a qué hora terminamos de esta reunión y empezamos a hablar? Ya. Igual, o estamos en la misa y el padre habla, que habla, y ya quiero irme. ¿Y qué pasa? O sea, no tengo silencio interior. Tengo preocupaciones también por mis pecados. Y esto es fundamental. Es necesario el silencio interior para que yo pueda identificar las mociones del Espíritu. Y realmente es una cosa cierta. La necesidad del silencio en nuestro interior es necesario. Lo necesitamos. Porque sólo así seré capaz, siempre con la ayuda del Espíritu, de identificar sus mociones, de saber qué me quiere decir. Yo en eso estoy convencido. ¿Cuánta necesidad tenemos del silencio, de los dos silencios, el exterior y el interior? Porque es así y es realmente maravilloso. Porque cuando yo identifico, cuando yo logro, claro que es una gracia con la ayuda del Espíritu, tener silencio interior, se pasa a otro plano. Y es el plano del Espíritu. Y es ahí. Y es curioso porque he hecho no el experimento, sino he tenido la experiencia en retiros y todo eso, y le digo a las personas, vamos a hacer silencio, no hablen con nadie. Y eso es difícil. Si es que para decirle buenos días, deja, deja que el Espíritu te hable. Deja tu interioridad en paz. Miren cómo están ahora. Qué maravilla. Bien portados. Bien portados. En serio, como para hacer un retiro. Ya.
o pasar tal vez toda la noche, no. Pero, y estar así. Porque fíjense, y de esa forma, en ese silencio interior, es que podemos discernir. Y se da la identificación del Espíritu. Y eso es cierto. Este silencio en nosotros podemos experimentar del Espíritu para conocerle. Y cuando digo silencio también, bueno, sí, es ese de estar dándole a la mente. No es que vamos a caer en eso de como un vacío, no. Es disponernos, ayudados por el silencio exterior. Una disposición, ya, una disposición. Y cuando hablo de disposición, es un, una búsqueda, es ponerme en camino hacia adentro, hacia mi interioridad. Recordemos que, bueno, los padres le estarán enseñando en la escuela de espiritualidad que hay acá. Es en ir hacia nuestro centro donde encontramos a Dios. El Espíritu Santo se manifiesta de distintas maneras. Como he dicho, en los distintos grupos, que es en el pueblo de Dios, que es la iglesia, esta manifestación se observa en las celebraciones litúrgicas, en los proyectos pastorales, en los dones que da a cada cristiano, los carismas, en la misión de evangelización que se desarrolla de distintas maneras. Hoy en la mañana se me acercó una señora, una hermana de la Renovación, y me habló sobre el don de lenguas. Y yo le decía, sí, que ya esperaba a alguien que se me acercara y que me hiciera esa pregunta. Sí, es un don del Espíritu. Pero frente a los dones del Espíritu, nosotros debemos tener una actitud de humildad. Yo también hace muchos años estaba de estudiante ahí en Guatemala y me encontré también una señora que decía, si es que yo quiero tener el don de lenguas, si es que yo quisiera, y está bien, de acuerdo. Pero si el Espíritu no te lo da, bendito sea. Si te lo da, bendito sea. Porque los dones son de Dios, no son míos, no son nuestros. Los dones son de Dios y Él los da cuando Él quiera y considera darlo a la persona que es. Si una hermana o un hermano se le da el don de lenguas, bueno, bendito sea Dios. Punto. Yo llevo mi camino. El Señor me lleva por otro camino. Y como dije ayer, aquí la perfección, bueno, tomando las palabras de Santa Teresa del Niño Jesús, la perfección consiste en hacer la voluntad de Dios y hacer lo que, pues, ser lo que Dios quiere que seamos. Que sí, que me da lástima, que sí. Bueno, aquí nos va a salvar, en este caso, la virtud de la humildad. Señor, bendito sea, no me la diste a mí, no me lo diste a mí, yo quisiera tenerlo, pero bueno, posiblemente con ese don me voy a perder, porque me puedo llenar de vanidad, me puedo llenar de soberbia. Cuidado. Se habla en la imitación de Cristo. Hay que tener cuidado con los dones que Dios nos da. Porque el maligno, mira, si eres buena gente, mira cómo Dios te ha bendecido con este carisma, con este don. ¡Qué maravilla que eres! Eres una buena persona. Y el pavo real extiende sus plumas. Aquí vengo yo con este don. No, hermanos. Aquí es cuestión
de apertura a la voluntad de Dios en una actitud de humildad. Es esto. Frente a todas las actividades de la iglesia, qué es lo que impulsa, lo que mueve a esta iglesia a evangelizar, a realizar los proyectos pastorales? Por ejemplo, ¿qué es lo que mueve al párroco de esta iglesia, a los padres que trabajan con él, que colaboran, a esta comunidad de frailes? ¿Qué es lo que mueve? Bien, tomo las palabras de Teresa del Niño Jesús, Teresa del Lisieux, nos puede iluminar. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. El elemento fundamental, vital, de base de la iglesia es el amor. Es el amor. Es lo que mueve a la iglesia. ¿Recuerdan el texto de Romanos 5:5? Veo que las comparaciones son feas, perdón. Pero los de la mañana seguramente están como más frescos, más despiertos. Porque si yo les pregunté de Romanos 5:5, sí, Padre, dice esto y el Espíritu, hemos recibido, se ha derramado el amor y en el Espíritu Santo. Rapidísimo. Pero bueno, hay que perdonarles. Se les perdona. Ánimo. Pero bien, entonces es el amor. Eso es lo que motiva a toda la iglesia. En el centro de la iglesia está ahí el amor. Y Teresa, pues nos ilumina en esto. Porque solo para contextualizar, cuando ella dice, la caridad me dio la clave de mi vocación. Teresa del Niño Jesús era una carmelita descalza, bueno, en este mundo, ¿no? Y vivía en un monasterio. Es contemplativa, no podía salir por vocación. Pero ella quería evangelizar. Sentía en su experiencia de Dios, ella y en su amor a Cristo, quería hablar a todos de cualquier manera. Como ella quería ser sacerdote, ella quería ser misionera, ella quería ser como San Francisco de Asís, como un obispo, o sea, como los mártires, dar la vida por Cristo, como Juana de Arco, esta francesa, santa francesa, que muere quemada. Así ella quería todas esas vocaciones, pero dice, no puedo. ¿Cómo las voy a ejercer si soy una carmelita descalza, monja de clausura? ¿Qué hago? Por eso dice, la caridad me dio la clave de mi vocación. Es cierto, ella quería ser carmelita, ella era carmelita descalza, pero estaba buscando cómo llegar a todos, que su oración llegara a todos, que todos tuviéramos conocimiento de Cristo. Y dice por eso, la caridad me dio la clave de mi vocación. Que es decir, que la iglesia, ella en su reflexión, fíjese qué maravilla, que ella en su reflexión, leyendo a San Pablo, sí, se le descubre que la iglesia es un cuerpo. Somos cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, compuesto de diferentes miembros, pero no puede faltarle ya el más noble de todos, el amor. Es el amor lo que nos mueve. Como leíamos ayer en Romanos 5, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ya que se nos ha sido dado. Por eso es el Espíritu, por eso decía al inicio también,
que la presencia del Espíritu Santo es vital para la iglesia, porque está empujando, alimentando, animando, comunicando. Y comunica eso, el amor de Dios, que ese amor es tan fuerte, tan potente, que es capaz de transformar nuestra vida. Lo es. Y estoy 100% seguro que ustedes, desde que han tenido conciencia de que son hijos de Dios y de que han comenzado un camino de vida espiritual, ahí cayendo que levantando, como todos, pero que el Espíritu Santo les ha ayudado, les ha iluminado, les ha liberado de una situación de pecado y que también los ha levantado. Como decía, lo encontramos también en la experiencia del sacramento de la reconciliación. Teresa nos da la clave de todo el movimiento de la iglesia. Pero el corazón de esta iglesia no es el Espíritu Santo. Hay que tener también cuidado de esto. Sino que Él llena toda la iglesia. Teresa continúa el texto citado. Comprendí que solo el amor hacía actuar a los miembros de la iglesia. Que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Es este amor de Dios es el que impulsa, mueve nuestra voluntad. Por eso, por ejemplo, está el padre Juan Manuel aquí, el padre Melvin y el padre Benjamín sirviéndoles a ustedes, porque están con el amor de Cristo, que es el amor del Espíritu, prestando servicio a todos ustedes, los que vienen aquí. Ese es el amor que mueve la iglesia. Es el mismo amor. Un catequista, una catequista, pues ahí nos lo está moviendo el Espíritu Santo. Teresa nos señala el centro de la eclesiología, que es el amor. Pero este amor no es humano, sino que viene de Dios. El Espíritu Santo, por tanto, no podemos comprender la iglesia sin el amor, sin el Espíritu Santo, como ya lo he dicho. Dice un autor, vínculo de amor entre el Padre y el Hijo recae en el Espíritu Santo, en manera especial, realizar en el cuerpo de los creyentes el reunirse en la caridad. Por esto, con frecuencia el Espíritu es llamado el alma de la iglesia. Aquí tengo esa cita, el nombre ahí de Teresa no va. Es llamado el alma de la iglesia. Pero claro, no podemos decir, o sea, se le dice, pero no es propiamente, porque o sea, el Espíritu Santo es persona de la Trinidad. Lo que hace el Espíritu es animar nuestra iglesia, nuestro centro como iglesia, que lo llena de amor. Y así somos impulsados hacia la evangelización, hacia el compromiso. Recordemos, no olvidemos que como bautizados estamos llamados a evangelizar. ¿Cómo? La iglesia indica. Hay diversas maneras. En la familia, por ejemplo, ¿cómo evangelizar un matrimonio, un papá, una mamá? Sabemos perfectamente, sí, están los sacerdotes, hay catequistas, pero todo esto tiene sentido desde el amor de Dios. Todo esto. El Espíritu Santo, dice un autor, juega en el cuerpo eclesial el rol atribuido
al alma en el cuerpo humano, enteramente en él todo y enteramente en cada uno de sus miembros. No solo es el principio de unidad del todo, al cual comunica la vida sobrenatural, sino es también la fuente de su santidad, la causa de su actuar sobrenatural y la razón de su fecundidad. Omnipresente en la iglesia, el Espíritu Santo es huésped interior, así como lo es del alma justa. Ahí está, el huésped interior, el que nos hace santos. En la Trinidad, el Padre es el Creador. ¿El Hijo qué sería? Bravo. ¿Y el Espíritu Santo? Santificador. Sí, está bien, pero más propio para que aprendamos es el santificador. Está bien porque nos impulsa, nos da sus dones, ya nos va, vamos adelante, a ser santos, a ser santos. Y esto, repito, quiero repetirlo, que la santidad no es el hecho de que yo me porte bien. Claro que también, por supuesto, pero aquí la santidad es una experiencia de Dios. Es ahí donde vamos a ser transformados en la santidad que Dios nos va dando. No se les olvide que no es el que va haciendo la obra de la santificación y unirnos a Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu, como lo habíamos dicho, está desde los orígenes o en los orígenes de la iglesia. El Espíritu Santo, fruto del resucitado. Reciban el Espíritu Santo en Juan 20:22. Jesús, después de su resurrección, concede el Espíritu Santo a los apóstoles. Este Espíritu era necesario que estuviera en el nacimiento de la iglesia para poder recibir la verdad de Dios, la fuerza de Dios, el estilo de vida de Dios, la santidad de Dios. Pero no será hasta Pentecostés que la iglesia se manifestará. La vida nueva, la comunidad nueva, la comunidad de Dios. El Espíritu comienza su misión de guía y capacitador de los apóstoles, de la nueva comunidad de creyentes, que somos todos nosotros, el pueblo de Dios. Pero este espíritu, como decía ayer, el espíritu de la verdad, nos comunica el estilo de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Si yo quisiera saber cómo es Dios, que no fuera sacerdote, que no fuera católico, yo les preguntara a ustedes, ¿cómo es Dios? ¿Qué me dirían ustedes? Es bondad. Veamos un momento. Quiero verle las caras. Muy bien, espero que no se me olvide. Se me olvidan los nombres, pero las caras no. Vamos a ver, estos hermanos están más cerca del cielo que muchos de ustedes. Ustedes están como, no sé, 100 kilómetros del cielo, pero ellos están como a 2 cuadras. Están cerca, están cerca. Bien, ¿qué es? ¿Qué sería Dios para nosotros o para ustedes? El amor. Bien, ¿saben una forma